Hola, un jueves más. La temporada toca a su fin. Han sido muchas carreras, muchas satisfacciones y algún que otro momento de sufrimiento, pero eso es nuestro automovilismo. Jueves 4 de diciembre, informativo número 131. Hoy con estos contenidos. Palomar conquista Motorland, doblete de victorias para el piloto de VRT en el cierre aragonés. Guillermo Aso, del sueño de título a la pesadilla en 6 vueltas en la Iberia Supercars. Descubre las fechas clave del calendario provisional FADA 2026 en aragonracing.es. Abu Dhabi, escenario de infarto. La Fórmula 1 se juega el título en el último suspiro. Esto es Tiempo Racing. ¡Comenzamos! Fin de fiesta por todo lo alto en el automovilismo aragonés. La temporada ha echado el cierre en el circuito de Motorland y lo ha hecho con un nombre propio que ha eclipsado al resto: José Palomar. El piloto del equipo VRT ha demostrado una superioridad aplastante. A los mandos de su Audi RS3, Palomar no ha dado tregua. No solo fue el más rápido en los entrenamientos, sino que se llevó la victoria en las 2 carreras del fin de semana, logrando un dominio absoluto ante 24 competidores. Y el piloto Ander Gamón, con su Cupra TCR, intentó seguir su estela, asegurando una sólida segunda posición en ambas mangas. Le acompañaron en el podio general el alcañizano David Sánchez en la primera carrera y Hugo Muniesa en la segunda. La competición también nos dejó emoción por clases, con victorias destacadas para los clásicos de López y Rodríguez o el doblete de Iván Pérez en la clase 3. Un cierre de temporada vibrante que pone el listón alto para el próximo año. El sonido Racing en la velocidad aragonesa cesa temporalmente en Aragón, pero la victoria incontestable de Palomar marca el final de una temporada que recordaremos. Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todos lados. Eso solo lo hace Paco Arnal. Pues eso, que necesitamos ayuda para poder informar correctamente, así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera, acompañando o ayudando, podría ser nuestro enviado o enviada especial. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email, te decimos en lo que podrías ayudar con tu móvil y ya está. La verdad sería fantástico, así que si tienes móvil, ¿quién no lo tiene?, y te apetece echarnos una mano, dínoslo para lo que queda de temporada y, por supuesto, en la próxima. En el Iberian Supercars, Guillermo Aso ha experimentado este fin de semana la cara más amarga del automovilismo en el circuito de Estoril. Tras ratificar recientemente el título de campeón en la categoría GT4 Pro Bronce del Supercars España, la suerte le ha dado la espalda a él y a su compañero Philippe Baba del NMM Racing Team, precisamente en el momento más inoportuno. La dupla llegaba a la última carrera de la temporada con amplias posibilidades de hacerse con el título de su categoría. Todo parecía ir viento en popa tras un fin de semana prometedor. El viernes se aseguraron la tercera plaza en los entrenamientos libres y el sábado, tras unas sólidas sesiones de clasificación, se garantizaron una segunda y cuarta posición en parrilla para las carreras del domingo. En la primera carrera, Aso y luego Baba realizaron una excelente remontada y cruzaron la meta en un meritorio tercer lugar, manteniendo intactas sus opciones de lograr el segundo campeonato de la temporada, el campeonato ibérico. Pero la fortuna no estaba de su lado. En la carrera definitiva, a falta de apenas un puñado de vueltas para el final, cuando Aso rodaba en una tercera posición que les garantizaba el título, los espárragos de la rueda trasera izquierda de su Mercedes AMG 4 cedieron de forma inesperada.
sin control, Aso acabó en la grava y con ello sus aspiraciones al campeonato que se evaporaron en el último suspiro. Él mismo comentó que había sido una auténtica lástima para todo el equipo que había hecho cuanto estaba a su alcance para tratar de salir campeones, pero que el factor suerte es incontrolable y los dejó sin opciones. Desenlace agridulce, pero contento de la labor de todo el equipo NM Racing Team, de Philippe Baba y de su propio rendimiento como piloto. Un final cruel para una temporada por lo demás brillante que demuestra el potencial de este equipo para la próxima temporada. 2026, próxima temporada. Se acaba de publicar el calendario provisional para la temporada que viene. Recordar que este calendario aún no es definitivo y queda pendiente de aprobación por parte de la Asamblea General de la Federación. 7 pruebas de autocross, 5 con fecha definitiva. Las visitas a Cataluña en Mollerussa y a Castilla-León en Guadalajara aún sin fecha concreta. En montaña, 3 en calendario y junto a la mítica Gorja estarán Cerler y Alcalá de la Selva. En rallies, 6, 2 de ellos en formato rally sprint y además del recién llegado a Jaca, en Valencia, el rally de la cerámica. Nuevamente un calendario interesante en slalom con 7 pruebas repartidas por las 3 provincias e imaginamos que la FADA convocará nuevamente la selección becas de slalom que se realiza bianual. En tramos de tierra serán 6, estrenándose el de Laguna Rota en la provincia de Huesca. Y como esta temporada, la velocidad cerrará su calendario de 4 reuniones allá por noviembre, pero en Cheste. Lo tenéis completo en nuestra pestaña de calendario dentro de aragonracing.es. También este finde la Fórmula 1. Abu Dhabi arde, la épica batalla por el trono de la Fórmula 1 2025. El Mundial de Fórmula 1 llega a su clímax, un duelo de titanes con un guión de película. 3 pilotos, un único asfalto, el circuito de Yas Marina, un juez histórico de campeonatos. Lando Norris aterriza en Abu Dhabi en la cima, con 408 puntos, sintiendo el aliento de sus rivales. Le sigue un depredador, Max Verstappen, a solo 12 puntos, y el sorprendente Oscar Piastri a 16. Distancias que son un susurro en la inmensidad de una carrera, pero que obligan al neerlandés Verstappen a una hazaña: ganar o revivir un fantasma del pasado. Verstappen tiene ante sí el espejo perfecto, la gesta que hizo Sebastian Vettel allá por 2010, cuando aquel día Red Bull grabó a fuego una lección. Nada está perdido hasta cruzar la meta. Vettel, con solo 23 años, llegó a Yas Marina persiguiendo un milagro y contra todo pronóstico lo logró. ¿Será capaz Max de emular esa hazaña y dar el zarpazo final? La historia espera un nuevo capítulo y si no lo habéis podido ver en directo, lo podréis ver el lunes en nuestra página web, en la pestaña Fórmula 1. Y con esto cerramos el telón, al menos por ahora, aunque iremos colgando alguna cosita estos meses de parón y seguir en contacto. Para nosotros ha sido una temporada sencillamente maravillosa y el corazón se nos llena de gratitud al mirar atrás. Queremos daros las gracias de verdad por vuestra infinita paciencia cuando las cosas se os torcían en carrera, por cada dato y cada ayuda que nos habéis ofrecido y sobre todo por ese apoyo incondicional siguiéndonos en nuestras redes. Vuestro cariño es el motor que nos impulsa a ponernos la cámara al hombro un año más. Porque sois vosotros quienes hacéis que este mundo del automovilismo aragonés, tan apasionante y a veces tan exigente, merezca absolutamente la pena. Y en estas fechas, con más razón, recordar, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Gracias de corazón, felices fiestas y hasta la próxima temporada.